empezó a hablar un poco español el señor, ¿verdad? Sí, le revivió el espíritu, ¿verdad? Hermanos, es un placer el estar en el área. Lo único que hace mucho calor para mí, mi esposa encuentra como un pez en el agua, porque a ella le gusta el calor. Y ya respondí todas las correspondencias que me llegaron. El radio me dijo que iba a hacer un favor, y yo sé, los americanos no hacen favores gratis. Me dieron un hermoso teléfono que es chiquitito así, que tiene las frecuencias. Nosotros tenemos nuestra propia compañía de teléfono y tiene la frecuencia que yo tengo más que anotar un número, pero es como si fuera una cadena de perro electrónica que lo tienen a uno, ¿no? Saben dónde uno está. Y ayer lo desconecté y estaban desesperados, ¿no? Y el presidente fue a ver a mi secretario y le dijo, a ver, si te comunicas. Y cuando hablé con él, dice, bueno, el presidente de la radio dice que a tu señora no le gusta el lugar, ¿verdad? Porque ellos saben que me gusta complacer a mi esposa. Dice, no les gusta ese lugar de Texas, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho, por eso traje a mi esposa. Y me siento muy feliz, especialmente sabiendo que hay hombres y mujeres en este lugar que no están jugando, no vienen a la escuela para perder el tiempo. Están seriamente dispuestos a ser educados como deben serlo para poder enfrentar la tarea más bonita que Dios puede dar a un hombre, a una mujer, de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Y sin más, vamos a orar para dedicarnos a la porción del estudio de esta mañana. Padre, te damos las gracias que una vez más podemos hacer una pausa para estudiar algo práctico que tu palabra puede enseñarnos. Te damos gracias que no dependemos de una fuente humana, sino de la fuente divina, a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo, quien es el autor, el intérprete y el maestro de las Escrituras. Enséñanos una vez más a prepararnos en una manera práctica para enfrentar las tareas del mañana. Esto te lo imploramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el día de ayer estuvimos analizando el punto de la administración. Estamos tratando de llevar a lo menos 5 pasos acerca de cómo podemos servir. Con respecto a la administración, en el día de ayer estuvimos viendo que debemos de tener en cuenta cada vez que estamos dispuestos a enfrentar un trabajo, a pensar en cómo administrarlos. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de la definición, pero la definición de lo que es la administración era algo así. La administración es el arte de llevar a cabo un trabajo determinado a través de la cooperación de otras personas. Eso es lo que era la administración, el arte de llevar a cabo un trabajo determinado a través de la cooperación de otras personas. La segunda página del librito que ustedes tienen habla de el plan de trabajo, porque ustedes se acuerdan que en el último punto, en nuestro estudio de ayer, vimos que cómo podemos administrar. Y el primer punto para administrar era llevar a cabo un plan de trabajo. De eso vamos a hablar esta mañana. ¿Qué es un plan de trabajo? ¿Por qué debemos de tener un plan de trabajo? Y lo más importante, que quiero que después ustedes lo copien en una pequeña tarjetita y lo tengan siempre presente, es cómo hacer un plan de trabajo. Así que cuando el profesor les da una tarea, inmediatamente sacan una tarjetita chiquitita y entonces anotan allí cómo tienen ahí una estructura de cómo llevar a cabo la tarea que les ha sido dada. Y así van a ver que la vida de ustedes va a poder hacer muchas más cosas que las que ustedes aún se imaginan.
Vamos a comenzar nuestro estudio entonces enfrentando el primer punto. ¿Qué es un plan de trabajo? Hay dos puntos o dos subtópicos que voy a informarles. A va a ser el ejemplo y B va a ser la definición. Así que tenemos el punto número 1, ¿qué es un plan de trabajo? A minúscula, punto, el ejemplo, 2 puntos, Lucas 14, 28 al 30. Vayamos a las Escrituras para tomar el ejemplo de lo que es un plan de trabajo. El Señor Jesús enseñó en esta oportunidad qué es un plan de trabajo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28 al 30. Acuérdense, ¿qué es un plan de trabajo? A, el ejemplo, lo da el Señor Jesús, Lucas 14, 28 al 30. Y este es un ejemplo que yo estoy muy familiarizado debido a mi profesión anterior, antes de comenzar algunas tareas en el campo teológico, estudios en el campo teológico o en el campo de psicología. Era un ingeniero civil, así que esto bien me toca a los huesos de mi entendimiento, ¿verdad? Fíjense lo que dice Jesús. Versículo 28, Lucas 14. Y si yo repito mucho las Escrituras, mi esposa me dijo, siempre la esposa anota las cosas que están mal, ¿no? Y entonces me dice, no repitas tanto porque estos no son niños, son estudiantes de una universidad. Pero resulta que cuando uno habla en la radio, yo siempre repito, ¿verdad? Porque uno no sabe si la persona está distraída y entonces no escuchó bien. O en onda corta, las frecuencias, una nube pasa y interrumpe la frecuencia. Y entonces yo vuelvo a repetir porque lo más importante es la Escritura. Lucas, así que no se ofendan, si repito no es porque no creo que ustedes no tengan la capacidad de memorizar la primera vez que lo digo por las dudas, usted está anotando y se le escapó, ¿verdad? Lucas 14, versículo 28, porque ¿quién de vosotros, dice Jesús, queriendo edificar una torre? La palabra torre allí no significa exactamente lo que nosotros tenemos concebido como torre en nuestra mente. Es un edificio alto, ¿sí? Pero no hay en el idioma griego cómo decir un edificio alto. Entonces han traducido aquí la palabra torre. Dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Nosotros llamamos eso en el campo profesional estimar el costo de un edificio, ¿verdad? Tal es así que hay una profesión de ingeniería que son nada más que estimadores. O sea, personas que saben que cuando reciben los planos, lo miran, lo analizan y saben decir cuánto va a costar. Y Jesús dice eso, ¿quién de vosotros, queriendo hacer una torre, no se sienta primero, calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita? Fíjese el versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O ¿qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? El sentido común lo explica esto, ¿verdad? No necesita mucha explicación. ¿Qué es un plan de trabajo? Fíjense de nuevo lo que dice Jesús en el versículo 28. Jesús está diciendo que cuando algo llega a nuestras manos para hacer, debemos de calcular el cómo hacerlo. En otra palabra, punto número B, aquí está la definición. Un plan de trabajo es el proceso por el cual predeterminamos el curso de acción a seguir. Un plan de trabajo es el proceso por el cual determinamos o predeterminamos el curso de acción a seguir. Y Jesús bien lo dice, si queremos hacer una torre,
antes de hacer los cimientos de la torre, debemos saber si tenemos el dinero para hacer esa torre. Por consiguiente, con ese dinero que tenemos, vamos a predeterminar qué clase de torre vamos a hacer, ¿verdad? Fíjense, un edificio puede costar 10 millones de dólares o $1 millón. Depende de qué clase de edificio usted quiera hacer. No estoy hablando de la estructura, porque todas las estructuras son las mismas, pero estoy hablando de cómo va a terminar ese edificio, ¿verdad? Lo puede terminar con mármol o lo puede terminar con un piso de cemento y cambia el precio, ¿verdad? De acuerdo al dinero que usted tenga. En otra palabra, usted pone todos los casos sobre la mesa y cuando tiene todos los aspectos de ese trabajo, entonces usted dice, esta es la acción, el curso de acción que voy a tomar en vista de todos los hechos que tengo en mis manos. Yo pienso que ustedes ya han tomado decisiones así cuando decidieron entrar en el instituto bíblico, ¿verdad? Tuvieron que pensar cuánto hay que abonar, cuánto hay que trabajar. Muchos de ustedes me han compartido de que tienen que trabajar de 1 a 4 para con eso abonar ciertas cosas y demás. Todo eso está en la proposición que ustedes tuvieron antes de comenzar. Y lo han meditado y lo han pensado, y entonces después que premeditaron lo que iban a hacer, felices se dieron a ese trabajo hasta terminarlo, hasta que un día Dios quiera ustedes terminen el 4º año, y entonces han aprendido a tomar un curso de acción en base a algo que han predeterminado. Cuando yo tuve que ir al seminario fue bastante duro porque tuve que dejar mi profesión en el año 66 a $110 por hora de ingeniero consultante. En el año 66 era mucho dinero, sigue siendo mucho dinero hoy, pero en el año 66 era mucho dinero. Tal es así que yo escribí a Argentina, a mis compañeros de trabajo, y dije, está lloviendo el dinero en los Estados Unidos, vénganse lo más antes posible. Porque empezó la guerra y no había ingenieros que supieran árabe, alemán y español y calcular en el sistema decimal. Los americanos tienen un sistema difícil. No sé si ustedes estudiaron matemáticas en Estados Unidos. El número 10 es 12 en Estados Unidos y entonces todo cambia completamente, ¿no? Las unidades de peso no son como nosotros exactas. Son unidades que son calculadas en base a temperaturas que son distintas a las nuestras y tienen una complicación tremenda. Entonces yo me traje todas las maquinitas de Argentina y con el sistema decimal y después apretaba un botón y salía calculado todo en el sistema americano y les gustaba a los americanos. No porque era bueno, sino porque ahorraba tiempo y ganaban dinero. Quiere decir que cuando entré al seminario tuve que hacer ciertas determinaciones y ciertos pensamientos muy profundos. En primer lugar, ¿cómo vamos a vivir? Si estoy todo el tiempo en el seminario, ¿de dónde voy a buscar dinero para poder pagar el seminario, que no era barato en ese entonces? Nos costaba $6,000 en el año 66, $6,000 al año. ¿Y cómo voy a mantener a mi esposa, a mi hijita? Dije, bueno, Señor, este es un problema tuyo, porque tú me pusiste allí. Y entonces fui directamente a hablar al dueño de la compañía. Le dije, mire, yo voy a dejar este trabajo. Y lo primero que me dijeron es, bueno, ¿y ahora cuánto querés? Qué buena oferta, ¿verdad? Ese es Satanás, siempre él tiene una oferta. Satanás siempre tiene una oferta, no es tonto Satanás. Satanás no es un diablo en rojo, como decía mi mamá, que venía con el tenedor a pincharme. Satanás es astuto y trata de desviarnos del plan que Dios tiene. Le dije, no quiero nada, y le voy a decir por qué. Dice, bueno, ¿y qué compañía vas a trabajar? No voy a trabajar, voy a estudiar. ¿Y para qué vas a estudiar? No, voy a estudiar al seminario. Pero este señor era presbiteriano, ¿sí? Después llegó a ser secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Schultz. Y me dijo, si vas al seminario, nosotros vamos a pagarlo. Me quería morir ahí mismo. Yo dije, repetilo de nuevo porque me parece que me fue el inglés. A ver, repetilo. No solamente lo vamos a pagar, sino que te vamos a dar el mismo salario que tú ganaste siempre y trabajas un solo día a la semana, el día sábado. Y en vez de trabajar en el departamento de diseñar cómo hacer un trabajo, quiero que pases a este departamento de estimar.
Dice, ya trabajaste mucho tiempo en cómo hacer las cosas. Ahora que sabes cómo hacerlas, yo quiero que vos nos digas cuánto nos va a costar hacerla. Y si en un día puedes revisar todo lo que hicieron los demás y escribes en un sobre secreto todo lo que tú piensas que está bien o está mal y lo dejas, yo te pago el mismo salario por todos los años que tú vayas al seminario. Hablé con el dean del seminario, el doctor Balshah. Le dije, mire, yo ya tengo 31 años de edad. Y todos los muchachos del seminario eran de 22, 23, 24. Y dije, tengo un plan de trabajo. Yo quiero empezar en A y terminar en el último grado de doctor. Pero tengo 31 años y lleva 8 años el seminario a hacer eso. Le hago una propuesta, ¿sí? Voy con un plan de trabajo. Yo tengo 4 grabadoras. ¿Por qué tengo yo que sentarme y escuchar al profesor de historia? No me gustaba historia. ¿Por qué tengo que sentarme y escuchar al otro profesor? ¿Qué les parece si yo pongo la grabadora allí y yo solamente aparezco en el examen y hago todos los trabajos que ese profesor diga? Y yo lo voy a pensar. Le dije, no lo tenés que pensar porque yo ya hablé con el presidente, hablé con el pastor mío que era el jefe de todo hablé con todos los miembros del board primero, ¿no? Tonto uno no es, ¿verdad? Entonces uno, le dije, tú eres el dean, el decano, y si tú dices que sí, bueno, todo el mundo va a estar contento porque ellos ya dijeron que sí. Y dice, bueno, vamos a hacer una prueba, ¿sí? Yo fui con un plan de trabajo. Entonces, yo sabía que el decano, lo primero que iba a hacer en el primer semestre, porque no teníamos módulos, teníamos semestres, iba a agarrar mis notas, ¿verdad? Es lo primero que este tío iba a hacer. Si era un buen decano, eso es lo que iba a hacer. Y dije, las materias donde está el T-Recorde, esa no puedo sacar menos de 99,5. ¿Sí? Bueno, hermano, saqué 99,5 en todos los 6 años. En vez de tomarlo en 8, lo hice en 6 años. 99,5 de promedio. Porque tenía miedo que me dijeran que no. ¿Sí? Pero yo fui con un plan de trabajo. ¿Sí? Fui con un plan de trabajo a presentarme y a hacerlo. Mi esposa y yo tuvimos que hacer varios planes de trabajo en ajustar nuestros requerimientos. A las 2 de la tarde, como ingeniero, estaba en mi casa, descansando, con una hermosa casa frente al mar en la isla de Alameda, con un coche de cola de todos lados. Vendí el coche, le dejé el apartamento, me compré un Volkswagen chiquitito nuevo. Y con ese pobrecito Volkswagen hicimos de todo, pobre el coche. Y uno tuvo que hacer cambios. Tuve que hacer un plan de trabajo, porque, les voy a explicar después, el motivo por el cual lo hacía era más grande que lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y Dios nos ayudó, contamos los centavos, ¿verdad? Enseñamos a nuestra hija, fue una bendición, a saber lo que se podía comprar, lo que no se podía comprar y lo que no podemos comprar. Así hicimos. Hicimos un plan de trabajo. Y los 6 años volaron. Yo no dejé de estudiar en el verano, así me adelantaba. Y estudiaba en todas materias, hasta en Colorado con el doctor Kuyper, que vino a ser mi maestro en cómo dividir. Estaba apasionado por un libro legal, el libro de Romanos. Apasionado por ese libro. El doctor Kuyper fue uno de los coautores de un trabajo tremendo y me pegué a él, tal es así que le dije, doctor Kuyper, cuando usted muera quiero su biblioteca de latín, la quiero completa, ¿sí? Y la tengo en mi casa. Él está con vida, pero le dije, antes que muera, entonces démela, porque otro la va a pedir y yo estoy lejos. Cuando él se retiró, se dan cuenta, el plan de trabajo es el proceso por el cual predeterminamos el curso de acción a seguir. Sin plan de trabajo no llegamos a ningún lado. El plan de trabajo predetermina el curso de acción. Un tío mío era capitán de barco mercante en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Y cuando nosotros nos casamos, él nos dio la oportunidad de ir en la luna de miel desde Buenos Aires hasta Montevideo en el barco, en la cabina del capitán. Una cama king size con todas las ventanas. Yo no sabía cómo cerrar las ventanas, era tremendo. Pero yo estaba apasionado. ¿Y cómo sabes vos de noche a dónde vas? El Río de la Plata es uno de los ríos más grandes del mundo, en anchura. Y converge con 2 ríos
el río Uruguay, que viene con una frecuencia tremenda desde el norte, y el océano. ¿Y cómo sabes dónde meter ese buque? Entonces él me dijo, es muy fácil, es muy fácil. Y fuimos arriba en la cabina de comando y había un plano de toda la trayectoria. Le dije, ahora, ¿cómo sabes que vas por ese lugar? Entonces me mostró su compás, me mostró sus cálculos y todo. Ahora es mucho más fácil, con el radar sonar uno sabe exacto dónde va. ¿Cómo sabe un piloto de noche? ¿Verdad? Él sale y llega desde aquí, desde Hallinger o de McAllen, puede llegar hasta San Francisco, California, de noche. Usted sube al cielo y no sabe dónde está parado, pero el piloto le dice exacto dónde está. A veces dice, y ahí a la derecha está la ciudad tal y tal. ¿Y cómo sabe cómo está? Bueno, él tiene un plan de trabajo. Sí, tiene un plan. Yo quería aprender a volar. Mi esposa agarró así para que no subiera el avión, pero quería aprender porque es fascinante, ¿verdad? Uno está libre en el aire, ahí como un pajarito. Siempre lo envidio a los pájaros. Van a donde quieren, se paran donde quieren y violan el peso de gravedad. Ustedes se imaginan un pájaro que pesa como 1 kilo, se para en una ramita que si yo pongo la mano se quiebra. Vaya a figurar eso científicamente, ni lo entiende uno. Pero lo que quiero enseñarles es esto, que sin un plan de trabajo usted no va a llegar a ningún lado. Jesús dice, antes de comenzar, antes de comenzar un proyecto, piense cómo lo va a ejecutar. Por eso, cuando comienza el semestre o cuando comienza el módulo, pregúntele al profesor, ¿y cómo quiere usted que yo entregue los papeles en este término de trabajo? Así usted lo sabe por adelantado. Márquelo en su calendario como 3 días antes, en rojo, para que llegue el día y usted lo tiene que entregar. Una de las cosas que en nuestra universidad no toleramos es un papel con atraso. Yo no lo tolero. A mí no me gusta que alguien me diga, el día 14 voy a entregar un resumen y me lo entrega el día 15, lo rompo. Dije, no sirve. No sirve. Usted debe saber planear. Porque si no sabe cómo hacer un plan de trabajo en su vida, usted no va a ser útil en el ministerio. Número 2, quizás ustedes se pregunten, ¿y por qué debo de tener un plan de trabajo? Aquí le voy a dar 3 subtópicos, A, B y C. ¿Por qué debemos tener un plan de trabajo? Hay una razón, hay 3 razones. La primera razón es porque debemos evitar la confusión. Fíjense, en 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 33. ¿Por qué debemos tener un plan de trabajo? A, porque debemos evitar la confusión. 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 33. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice así Pablo a la iglesia de Corintios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión. Nunca se confundió Dios. Nunca se perturbó. Ahora fíjese, en Efesios capítulo 5 y versículo 1, fíjese lo que el apóstol Pablo recomienda a cada uno de los creyentes. Dice así, y dice bien en español, no lo dice tan bien el inglés, pero el español lo dice muy bien. Dice así, capítulo 5 de Efesios, versículo 1, sed pues imitadores de Dios. En inglés dice sed seguidores de Dios, pero no está bien, porque la palabra griega es mimic. ¿Y saben lo que es mimic? Es pararse en un espejo y hacer así, imitarse uno mismo. Y aquí dice, sed pues imitadores de Dios. Ahora bien, si en 1 Corintios 14:33 la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión y debemos de ser imitadores de Dios, debemos hacer las cosas de tal manera que no estemos confundidos.
Esa es otra excusa que no es aceptable en nuestra escuela. Que alguien me diga, mire, yo me confundí. No, usted no se confundió. Porque es un daño muy profundo cuando alguien trata de poner una excusa de tal manera. Oh, me confundí, yo no sabía si... yo no le entendí el acento. No tiene que entender el acento porque todas mis... como es una escuela por correspondencia, todo lo que tienen que hacer está escrito. Así que esa excusa no la pueden tener. Pero hermanos, es una excusa muy seria esa, de decir, bueno, yo me parece que no entendí esto. Es tratar de evitar una responsabilidad y tratar de engañarse a sí mismo. La Biblia dice que yo debo de hacer un plan de trabajo porque Dios no es un Dios de confusión, para evitar estar confundido. B, porque debemos de pensar por adelantado. B, porque debemos de pensar por adelantado. Lucas capítulo 14 de nuevo, y fíjense en el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta, y acá está la palabra clave, no se sienta, ¿qué dice? Primero. Primero es primero. Yo tenía un pastor, el doctor Archer Weniger, que era de Minnesota, y para decir primero, en inglés es first of all. Pero él lo decía todo junto. Él decía, first of all. Y yo decía, querrá jugar con la pelota. ¿Qué querrá decir este hombre? Decía yo. Hasta que un amigo mexicano al lado mío, una profesora mexicana, yo le dije, y siempre el pastor empieza, first of all, le dije, ¿que quiere jugar a la pelota? ¿Qué quiere hacer este? Predicando en la iglesia. Y me dijo, no, dice, ella me dijo, él dice, pronombre reflexivo de primera persona, lo primero. Oh, cambió por completo. Cuando él decía first of all, yo prestaba atención porque eso es lo primero. ¿Sí? Antes que. Y Jesús dice que antes de comenzar el trabajo, yo debo de tener un plan de trabajo. Yo debo de saber dónde comienzo y dónde termino. Yo debo de predeterminar el curso de acción. Y eso los va a ayudar, porque si alguien los invita y le dice, mirá, vamos a pasear mañana o pasado, usted puede decir, ¿puedo o no puedo? De acuerdo a su plan de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué debemos de tener un plan de trabajo? Porque debemos evitar la confusión. Segundo, porque debemos pensar por adelantado. Debemos de pensar, esa costumbre en el aspecto latino es bastante deficiente, ¿verdad? Yo no sé en México, pero en Argentina también es bastante deficiente. Yo a veces trato con personas de responsabilidad, con personas de gran importancia dentro del aspecto de relaciones públicas, como el presidente de Colombia, el secretario de Estado de Bolivia, hay gente así que yo tengo que hablar para hacer negocios, para colocar la emisora en ciertos lugares. Y mi dificultad más grande, y eso lo hablé con el doctor Billy Graham, la dificultad más grande es poder obtener de esas personas un plan. ¿Cuándo vamos a hacer lo que dijimos que vamos a hacer? Bueno, mañana hábleme, vamos a ver qué vamos a hacer. No, yo no tengo tiempo, mañana es otro día, ¿verdad? Son 24 horas que debo de producir, porque si yo no produzco, la compañía que trabajo me va a decir, goodbye, adiós. Yo le tengo que mostrar a mi compañía que cada día yo le estoy proveyendo a ellos algo, para que ellos nunca me puedan echar, porque si me echan a mí van a perder tanto que no pueden echarme. Esa es la manera de trabajar, ¿sí? Porque la Biblia dice, el que no trabaja, no come. No, eso de América es muy social, ¿no? Que tienen el seguro social y esto, el otro. Yo nunca, a los 27 años, pedí un peso a nadie. Pues mi papá me dijo, cuando tú tienes dinero lo tienes que trabajar. Está bien, no tendríamos tantas taxas. Yo le escribo siempre a los congresistas, hasta al presidente, saquen todas esas cosas sociales, y el que no trabaja, no come. Nunca serían electos, pero es una manera de no pagar taxas, ¿verdad? Por otros. Lo primero que debemos hacer es planear, pensar por adelantado. Tercero, C,
¿Por qué debemos de tener un plan de trabajo? Porque debo de tener un objetivo en mente. Debo de tener un objetivo en mente. Primera de Corintios, por favor, capítulo 9 y versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículos 24 al 27. Fíjese lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios, cómo él hizo su trabajo. Él nos cuenta qué cosas él tuvo en mente cuando él trabajó en Corintios. ¿Por qué debemos de tener un plan de trabajo? A, porque debemos de evitar la confusión. B, porque debemos de pensar por adelantado. Y C, porque debo de tener un objetivo en mente. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice así el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera, le dice a la iglesia, que lo obtengáis. Todo aquel, dice el versículo 25, que lucha, de todo se abstiene. Les voy a explicar en un momento qué significa eso. Ellos, a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible, es decir, para un objetivo en la tierra, pero nosotros una incorruptible, un objetivo espiritual. Así que, dice, ahí está la conclusión, yo de esta manera corro, de esta manera yo vivo, dice, este es mi plan de trabajo, dice. No como a la aventura, de esta manera peleo. Yo no hago las cosas así, bueno, a ver si salen bien. ¿Algunos de ustedes boxean? Quizás en la escuela no les gusta que boxeen, no me lo digan, no, pero en el ejército usted aprende a boxear cuando yo tuve que estar en el ejército, uno aprende a defenderse, ¿verdad? Defensa privada. Por ser alto, yo tuve que estar en lugares en el ejército muy prominentes, donde tenía personas que cuidar, y uno aprende a boxear. ¿Y sabe cómo se aprende a boxear bien? Lo puede hacer en sus dormitorios cuando cierre la puerta, contra la sombra. Porque la sombra nunca se cansa, ¿sí? Usted se va a cansar, pero entonces eso se llama pelear al aire, ¿no? Entonces usted pone una lámpara detrás y pelea contra la sombra, y la sombra siempre está parada, y entonces usted, hasta que usted se agota. Entonces toma su tiempo, dice, me agoté a tantos minutos, al otro día me agoté al otro, y así. Bueno, ¿por qué le estoy enseñando a boxear? Pero no. Y esto es lo que dice el apóstol, dice, yo no peleo, no trabajo al aire. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, es decir, sino que hago cosas sólidas y lo pongo en servidumbre, es decir, mi cuerpo no es mi maestro, yo soy el maestro de mi cuerpo está bajo mi propio dominio. Yo no hago lo que quiero, hago lo que es necesario. Eso es importante. No hacer lo que quiero, hacer lo que es necesario, ¿verdad? Versículo 25. Punto C, porque debo de tener un objetivo en mente. Y cuando un individuo tiene un objetivo en mente, se abstiene de muchas cosas para poder lograr ese objetivo. Una de las cosas que la juventud, como ustedes deben aprender, es que para poder llegar a tener lo que sus mayores tienen que vivir ustedes todos esos años. Simplemente eso. Para que usted pueda tener lo que un pastor de 60 años tiene, usted tiene que vivir 40 años más. Entonces, usted va a aprender que usted se va a tener que abstener de muchas cosas. Ya lo están aprendiendo porque estando en la escuela en forma limitada, ustedes están absteniendo de hacer otras cosas por un objetivo mayor. Y eso les va a dar la disciplina para que cuando sean pastores o copastores puedan aprender a dejar de tener otras cosas por un motivo mayor que esas otras cosas.
cuando mi hija estaba en mi casa, nosotros la tuvimos en escuela siempre cristiana, en la universidad, y estudió medicina y es carísima. Nosotros hicimos un pacto, dijimos, nosotros te pagamos si vos traes siempre de 96 para arriba. ¿Verdad? Y generalmente yo siempre decía 100, y mi esposa decía, no 100, 96 para arriba. ¿Sí? Si vos me traes la libreta con 96, yo pago todo. Él lo hubiera pagado con 85 también, ¿verdad? Pero es que para ser médico menos de 96 no se puede tener. Y ella estudió, pero cuando ella estudió, mi esposa y yo, no podíamos comer hamburgues afuera. Juntábamos ese dinero para estar. Dependimos exclusivamente de que el Señor provea. Me acuerdo que provea. Me acuerdo que un señor una vez me preguntó, un señor latino, porque desgraciadamente el latino busca cortadas, decimos en Argentina. Y yo odio esas cosas. Un señor latino me vino a golpear la puerta en mi casa. Me dice, queremos saber, dice, cómo usted hace, dice, para que su hija, dice, estudie así medicina y tenga todo el dinero y todo eso. ¿Usted aplicó, dice, algún cuerpo, dice, para proveerle dinero? Sí, señor, dice, yo apliqué. Dice, ¿cuánto tardó? Unos 10 minutos, 10 minutos, 5 minutos. ¿Y cuánto dinero le dieron? ¿Todo? ¿Por cuántos años? Por todos los años que mi hija estudiara. Dice, ¿me puede dar la dirección? ¿Cómo no? Pase. Dice, no, yo tengo 2 hijos y quiero que ellos, porque yo apliqué al Estado, porque usted sabe, somos minoría. ¿Cómo me duele cuando alguien me dice somos minoría? Fíjese, en el Valle hay 95% de latinos. ¿Qué minoría me está hablando? Somos minoría, usted sabe, aquí en Estados Unidos, porque los americanos, y empezaron a hablar de los americanos, ya los nervios se me suben, ¿no? Y entonces me dice, bueno, dice, ¿y me da la dirección? Sí, cómo no, pase, ¿ve el sofá ese? Sí, señor. Bueno, arrodíllese que enseguida le doy la dirección. Arrodíllese, sí, arrodíllese. Y entonces yo también me arrodillé y dije, señor, dale la dirección a este pobre infeliz, porque se ve que no la tienen. Ayúdale a entender que cuando dependemos de ti cada día, tú nos das trabajos día y noche para cumplir un objetivo que tú tienes en tu voluntad. Porque si no era la voluntad de Dios que mi hija estudiara medicina, Dios no me iba a proveer y tenía que estar satisfecho. Y el hombre se levantó y dice, ya está. Y dice, oh, pero yo no lo creo. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Yo no lo creo. Hermanos, debemos de tener un objetivo en mente. Y el objetivo es este. ¿Es esta la voluntad de Dios o no? Ese es el objetivo. Algunas personas dicen, yo voy a hacer esto. Momento. Como dicen en Colombia, tranquilo, hermano, tranquilo. Algunos fueron a Colombia. Yo soy en Argentina, el argentino, en California, New York, se mueve uno muy rápido, ¿verdad? Los colombianos son especiales. Y en Bogotá, yo iba caminando por la calle, iba viendo, estaba con el secretario de Estado de Bogotá, caminando aquí, caminando allá, tranquilo, no camine. Hasta un ciego me ayudó. El locutor del presidente Bentancur, cuando el presidente Bentancur estaba en poder, era un ciego, un sacerdote ciego, se convirtió con nuestro programa. Y cuando llegamos a Colombia, mi esposa y yo, pusieron una carpeta roja y yo me corrí. Dije, habrá un diplomático adentro del avión y yo no me doy cuenta y me van a balear acá. Yo me volví así. Y entonces, como no salía nadie del avión, todos nos mirábamos a ver qué pasaba. El doctor Otero, por favor. Dije, que me agarraron preso al salir ya. Y era este cieguito que me esperaba y fuimos directamente a la presidencia, ¿sí? El doctor Bentancur se casó con una americana. Entonces, igual que la Biblia, ¿no? Él conoció el Evangelio a través de su esposa, como aquel rey, ¿se acuerdan que lo llamó a Agripa, que lo llamó a Pablo, y él a través de su esposa sabía las cosas? Y él nos dio puerta abierta en la Radio Nacional de Colombia a transmitir en Colombia. Pero lo más interesante de ese lugar fue que iba caminando por la avenida principal, carrera 7, y yo siempre no le puse freno a la boca, siempre hablando. Me di cuenta que creía que estaba en Estados Unidos, que las veredas estaban parejas, había un pozo inmenso en la vereda. Y iba caminando así, y el ciego al lado mío me dice, cuidado, pastor, el pozo. Y me paro y lo miro, y le dije, hermano, ¿y cómo sabe usted? Dice, porque escuché al diariero. Y yo sé que donde está el diariero, el que vende diarios, hay un pozo al lado. Y pues yo me caí.
Sí, él planeaba su caminar, ¿se da cuenta? Atento el hombre, ¿verdad? El hombre era ciego, pero no le impedía caminar, pero planeaba su caminar. No caminaba como ciego, caminaba con todos sus sentidos. Y cuando escuchó el diariero, me dijo, ¡hay un pozo! ¡Ay, parate! Y dije, ¿cómo no ves? Si no me hubiera guiado este ciego, me hubiera dado un golpe tremendo. Nunca me olvidó. Lo humilla a uno eso, ¿verdad? Hermanos, debemos de planear nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque nunca le digo a alguien, hay que hacer esto sin decirle cómo hacerlo. No sería correcto, ¿verdad? Si yo le digo a alguien, usted tiene que hacer esto y no le explico cómo hacerlo. Cuando usted va al doctor, le dice, usted tiene un resfrío y se va a curar, le vamos a dar esta medicina y tómela de esta manera. Cuando el doctor le dice tómela de esta manera es porque usted debe tomarla en esa secuencia. Si la toma en otra secuencia, la medicina no produce el efecto que debe de producir. Usted tiene que saber cómo. Muy bien, esto sí, si se olvidan de todo lo demás, esto que voy a hablarles ahora, lo pueden poner en una tarjetita porque es el ABC realmente de cómo trabajar. Hay 4 puntos, A, B, C y D, en cómo podemos hacer un plan de trabajo. Y en esto voy a usar mi amigo Nehemías aquí en la Biblia porque él nos va a ayudar a entender cómo hacer un plan de trabajo y le invito a que usted abra su Biblia en Nehemías capítulo 1. ¿Cómo hacer un plan de trabajo? A. Ore por su proyecto, por su carga espiritual. En inglés la palabra dice burden, B de bobo, U, R, D de David, E-N. Y no sé cómo traducir esa palabra, excepto que la palabra en español la traduce como carga, y carga no significa lo mismo que burden, porque burden no es una carga, no es un peso, es una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, piensen en eso. Ore por su proyecto espiritual, por su carga espiritual. Fíjense, Nehemías estaba lo más bien en el palacio del King Artaxerxes. Nehemías estaba como copero del rey, el FBI. Donde el rey iba, él iba. Lo que el rey comía, él comía. Él lo comía primero por las dudas, pero lo comía. Lo que el rey tomaba, él tomaba. Pero un día, dice el versículo 2 de Nehemías 1, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Es decir, alguien llegó de Palestina a este lugar. Y le pregunté a los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Esto es una cosa fantástica porque Nehemías no nació en Jerusalén. Sin embargo, en su sangre tenía el Espíritu. Su madre le habrá hablado de la gloria y de la majestad del Dios de Israel. Y lo llevaba en su corazón. Y él les preguntó, ¿y cómo está la familia de Dios? Y fíjense en lo que le contaron, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, lo que quedó, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, porque esa era una provincia ahora del imperio Persia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. No hay memoria de lo que antes fue la gloria de Dios en el mundo. Y este judío parece que se hirió. Dios estaba tratando de hablarle. Y cuando su hermano le contó eso, él se hirió profundamente. Y yo, si fuera Nehemías, hubiera corrido al rey y le hubiera dicho, Artaxerxes, escúchame, tengo un problema. Así como nos esperamos los latinos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí y allá? Pero lo que hizo Nehemías es la fórmula que usted y yo debemos de seguir para hacer un plan de trabajo. Lo primero que hizo fue oró. Fíjese el versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Se conmovió, ¿verdad? E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cómo podemos hacer un plan de trabajo? Debemos de orar por la responsabilidad presentada delante nuestro. Debemos de orar por esa carga que se nos presenta.
Señor, ¿es esta tu voluntad? Que yo haga esta tarea. Señor, tú quieres que yo esté envuelto en esta situación. ¿Cuánto tengo que estar envuelto? ¿Qué parte tengo yo en esta situación? ¿Tengo yo que preocuparme por esto o no me tengo que preocupar por esto? Nehemías oró. Punto B. Establezca un objetivo claro. Establezca un objetivo claro. Capítulo 2 y versículo 17. Cuando las puertas estuvieron abiertas, y ya vamos a hablar de eso en un minuto, cuando Dios le abrió las puertas a Nehemías para que procediera, él llegó a Jerusalén y con toda la multitud se paró y les dijo en el versículo 17, vosotros veis el mal en que estamos, dice. No le dijo, bueno, acá las cosas están más o menos, vamos a... No anduvo, decimos en Argentina, quizás lo trajimos de España, con pelos en la boca. Uno tiene pelos en la boca, no puede ni hablar, ¿verdad? Así decimos en Argentina, hable sin pelos en la boca, o sea, hable derecho, ¿verdad? Frente a frente. Vosotros veis el mal en que estamos. Dice que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías era un gran director. ¿Se acuerdan lo que le dijo Hananai? Le dijo, las paredes están derrumbadas y las puertas están quemadas. Y eso lo vamos a aprender en la última lección. Nehemías nunca tomó acción hasta que él lo comprobó por sí mismo, que las cosas que a él le dijeron fueron exactamente igual. Dice, todo está derrumbado. Venid, dice, y aquí está el objetivo claro. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Cuando hacemos un plan de trabajo, debemos de establecer un objetivo preciso. Punto B, un objetivo preciso. Y eso responde a la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Yo tengo una descripción de trabajo en la iglesia, si no, no podría salir de la iglesia de lunes a sábado y llegar el domingo y predicar. Lo único que yo hago en la iglesia es el café, porque los americanos hacen un café muy liviano. Así que yo le dije, yo preparo el café. Pues bien negrito, ¿verdad? Para que uno tenga vitaminas. Pero fíjense, cada diácono tiene una descripción de su responsabilidad y de su trabajo. Cada maestro de escuela dominical tiene su responsabilidad, se llama en inglés un job description, la descripción de su trabajo, ¿verdad? Cada uno que viene alguien y me dice, pastor, ¿cómo me gustaría que se pinte las rayas en el parque de estacionamiento? Le dije, ¿y eso realmente lo tenés dentro de tu corazón? Sí, muy bien, estás a cargo del trabajo. Sentate conmigo. Vamos a planearlo, vamos a proyectarlo, buscate 4 o 5 que colaboren, llamo a un diácono para que lo supervise a él, así todo está en cadena de comando y se hace el trabajo. Y yo no hice nada, pero lo hicieron ellos, pero todo está predeterminado y prealineado. Nunca diga a alguien, bueno, usted va a ser diácono, y el pobre hombre es diácono, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Y cada diácono tiene su don. En una iglesia como la mía es muy difícil, porque son todos ejecutivos, abogados, ingenieros, doctores. Algunas personas dicen, oh, qué hermosa iglesia. Ustedes no saben el dolor de cabeza que es con esa gente. Estoy diciendo, Señor, mándame a unos camioneros, a alguna gente que trabaje con las manos, porque toda esta gente es ejecutiva. Y tengo que sacar diáconos de ellos. Y tengo que hacer que ellos trabajen. Y no están acostumbrados a trabajar, están acostumbrados a mandar. Así que tengo que evitar que me manden a mí, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer porque es así, es un juego tremendo intelectual. En los cuerpos de diáconos es fantástico. Es un juego, es un desafío a la administración, ¿verdad? Pero ahí el otro día dije, bueno, necesito un nuevo diácono. Y dice, ¿para qué, pastor? Para que haga algo. Dije, yo voy. Entonces elegimos a un señor que es muy veterano. Él es de las Filipinas. Y dice, ¿por qué este señor? Si ya, ellos son ejecutivos, ¿sí? Demandan.
Tremendo. Le digo, porque él, sin que yo le diga nada, cuando yo enseño siempre con un overhead projector, ¿no? Con una pantalla, siempre así. Dice, él, cuando yo termino eso, él saca todo, él guarda todo. Donde yo voy, él va detrás mío y yo puedo dejar algo ahí, él lo guarda, lo pone, y cuando yo necesito algo, yo lo he visto ya por un año, él me está asistiendo sin ningún cargo. Es bueno que lo nombremos a este señor. ¡Qué bien! Entonces él puede hacer A, B, C, D. El pobre hombre ahí está bien a la mañana, a la noche, trabajando, ¿no? Y le di también un job description, una descripción de lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Y porque imagínense, si no hacemos eso, con lo que hizo Nehemías, la gente estaba en Jerusalén y no sabía lo que iba a hacer. Por eso el capítulo 3 es un capítulo de maestría económica. Él hizo distribución de los bienes en un lugar, en una manera magnífica, que la universidad hoy aprende de esta manera, de un hombre que nunca fue a la universidad, pero la única universidad que tuvo fue su amistad con el rey. Establezca un objetivo preciso. Voy a empezar a una iglesia. Bueno, ¿y por qué vas a empezar a una iglesia? Y para competir con la otra iglesia de la otra cuadra. No, eso no es un motivo bíblico, ¿verdad? Hay personas, tenemos gente que maneja 60 millas. Un señor que ahora se mudó a Los Ángeles manejaba 67 millas y traía a todos sus nietos a nuestra iglesia. Y me tuve que sentar muchas veces de la ciudad de Carmel. Es una ciudad de ricos. Y él vivía en las 17 millas, que es en el lugar donde las casas van de $4 millones para arriba. Le dije, tenemos que hacer un estudio bíblico en tu casa, a ver si agarramos lo de los costados. Sí, yo le tuve que preguntar a él, ¿y por qué vienes a nuestra iglesia? Porque hay más de 80 iglesias entre tu casa y mi iglesia. Bueno, yo vengo a la iglesia porque voy a aprender la palabra después del servicio. Es un objetivo. Porque no va a venir a la iglesia porque, ¿no es cierto? Me dijo acá un joven que en California las iglesias son un lugar de entretenimiento, es verdad. Y yo no quiero que mi iglesia sea un lugar de entretenimiento. Quiero que sea un lugar tal cual la Biblia. Yo también tengo una descripción. La Biblia me dice qué es lo que yo tengo que hacer como pastor. Alimentar a mi iglesia y cuidarla. ¿Sí? Establezca un objetivo preciso. C. Programe el desarrollo del objetivo. C. Programe el desarrollo del objetivo. Salmo 5. Muchas personas, y les voy a dar un caso que ustedes van a estar familiar con ello. Por ejemplo, ustedes saben que tienen que orar, ustedes saben eso, su profesor se los ha dicho, su pastor se los ha dicho, debemos de orar. Pero a menos que hagamos un programa de oración en nuestra vida privada, no vamos a orar. Fíjese el Salmo 5 y versículo 3, David tenía un programa de oración. Salmo 5, versículo 3, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. La mañana en el reloj hebreo, ustedes saben, el reloj hebreo es distinto, en vez de tener un 12 arriba, tiene un 6. Si era el reloj de mi abuelita, 6 a 6, porque Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. Qué desafío para los científicos, ¿verdad? De que el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas, por eso en Génesis capítulo 1 los días tenían 24 horas, porque Jesús lo estableció. Por eso Génesis dice, fue el día y la noche, ¿se dan cuenta? Fueron las 12 y los 12, cuando usted lo compara, lo ve. Y fíjese lo que dice David, dice, en la mañana, posiblemente a las 6 de la mañana. Daniel lo hacía 3 veces al día. Pedro sabemos que lo hacía a las 3 de la tarde, a la 6ª hora del día, o sea, a la 9ª hora. 6 de la mañana más 9 son las 15, son las 3 de la tarde. Hay una hora fija, proyecte su programe. Dice, yo debo de orar. Entonces programe, ¿sí? Programe su oración. Y no ore, dice, bueno, a ver, Señor, si me acuerdo. Una vez estaba orando en una reunión de oración. Y hágalo sencillo, hágalo real la oración. Cierre las puertas para que nadie lo escuche, porque cuando uno es real, usted no quiere que nadie escuche lo que usted va a decir. Estábamos en una reunión de oración en la iglesia Calvary Baptist. Estaban